¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la Gearbox modelo GG3. ¿Ok? Acá vamos a usar, vamos a hacer tres cosas. Vamos a hacer la GG3, la Gearbox. Vamos a hacer el cable Gear Injector y vamos a hacer el adaptador AD20. ¿Ok? Esto es porque le vamos a incluir dos funciones más a nuestra Gearbox. Una de ellas va a ser el método Kelvin. Vamos a incluirle el método Kelvin. La segunda va a ser el método CMB. Muchas personas por allí utilizan el método CMB como se usa tradicionalmente con dos multímetros, pero les quiero decir algo, que solamente necesitamos un multímetro para hacerlo, y en este caso va a ser nuestra Gearbox. Igual el método Kelvin, no necesitamos fuente porque ya tenemos nuestra fuente. Simplemente vamos a regular a 100 miliamperios nuestra salida a través de otra función que le vamos a incluir. Para esto vamos a necesitar, en la descripción les voy a dejar los materiales, pero vamos a necesitar una resistencia de 40 ohms, entre 40 y 60 ohms, una resistencia entre 150 a 180 ohms, un interruptor fijo como el que usamos anteriormente, y vamos a usar para el cable, eso es para la Gearbox. Para nuestro cable Gear Injector vamos a usar una de estas puntas de multímetro, estas puntas que son de las baratas, de las económicas, que son huecas, que son, nosotros jalamos la parte de adelante. Déjenme acá jalar esto, y nosotros jalamos esta parte y queda hueca, y tenemos aquí la punta, que es donde soldamos el cable. ¿Ok? Esto vamos a usar una sola. Vamos a necesitar un caimán y un cable USB. ¿Ok? También vamos a usar para esto un botón pulsador, de estos que, déjenme mostrar, estos botones que son pulsadores, ¿ok? Que nosotros presionamos, soltamos, no hace contacto, solamente cuando presionamos. Eso es para el cable Gear Injector. Y para nuestro adaptador, el AD20, vamos a usar un puerto USB macho y un puerto USB hembra. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a incorporar la resistencia de entre 150 a 180 ohms. Yo acá usé un OTG que tiene por un lado el puerto USB macho y por el otro tiene el micro USB. Se lo quité, coloqué un puerto USB hembra y jumpié o puenteé todo lo que tuvo que ver con tierra y con datos. El positivo no lo puenteé porque es donde vamos a poner la resistencia. Yo lo hice de esta manera para tener una board que sostenga todo, ¿ok? Pero también lo pueden hacer así y le colocan plástico o algo que haga adhesivo, algo que lo sujete los dos. Entonces, ya teniendo eso en claro, vamos al proceso. Ok, entonces vamos primero con nuestra Gearbox. Vamos a hacer lo que vamos a hacer con ella. Ya le coloqué el interruptor fijo, acá lo tengo, hacia arriba y hacia abajo paso, hacia arriba no. Ok, acá lo tengo, interruptor pequeño. Como siempre, lo coloqué encima, lo soldé a una placa para tener orificios donde perforar y donde colocar tornillos, y coloqué sus respectivos cables. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Luego que coloquemos el interruptor, vamos a cortar, mejor dicho, vamos a cortar el cable que nosotros hemos puesto del puerto con a el negativo. Ok, ese cable que está aquí, por acá, bueno, este cable que va del puerto del puerto 10 amperios, ok, del puerto 10 amperios, que es este, lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo. Ok, vamos a estañarlo.
Vamos a estañarlo y lo vamos a soldar al interruptor, ¿ok? De manera de que cuando nosotros coloquemos el interruptor quede activado y cuando no quede desactivado la función de 10 amperios. Ok, tenemos el cable. Y soldamos al interruptor. Recuerden aislar estas uniones. Ahí lo tenemos. Voy a colocar un aislante aquí, voy a colocar un poquito de esto de pirro, de cinta, para aislar esa línea. Ok, entonces ya de aquí coloqué la aislación, de manera que yo activo los 10 amperios y lo desactivo. Ok, entonces al haber colocado eso vamos a necesitar otro cable. Entonces vamos a necesitar un cable que vamos a colocar acá desde el puerto de miliamperios hasta el negativo del USB hembra, ok, un cable solo. Aquí lo que estamos haciendo es que cuando el interruptor esté activo va a pasar por los 10 por el puerto de 10 amperios máximo como la fuente normal. Cuando lo desactivemos va a pasar, como ya no va a pasar por el puerto de 10 amperios máximo, sí va a comenzar a pasar por el puerto de miliamperios y vamos a poder medir. Ok, colocamos un cable acá. Ahora vamos con el otro. Vamos a necesitar otro cable. Este cable va a ir desde el puerto normal que siempre usamos para medir voltaje y continuidad, que es este que siempre lo ve, desde ahí hasta la línea Data Plus. La Data Plus en el cable USB es el cable verde, que en el puerto USB hembra es la que está al lado del negativo. Ok, si ustedes pusieron los puentes del pin de carga al puerto hembra USB, no hay ningún problema, lo pueden usar así igualmente, no les va a afectar siempre y cuando no tengan un cargador puesto en el pin de carga. Ok, entonces colocamos aquí al puerto USB hembra en la parte donde va la línea Data Plus, que es la que está al lado del negativo, que sería el cable verde en el cable USB. Por eso les dije que yo iba a usar la línea de datos para otras cosas, pero si ustedes hicieron los puentes del pin de carga USB, no importa, no tiene nada que ver, simplemente no enchufen el cargador mientras están haciendo las mediciones SMB o Kelvin. Ok, ya con esto terminamos lo que tiene que ver con nuestra Gearbox. Vamos a cerrarla y vamos a por nuestro cable, ¿veo? Vamos. Ok, entonces para hacer nuestro Gear Injector vamos a necesitar un pulsador, un cable USB, como vimos, un caimán. Vamos a pelar los cables del puerto USB, lo vamos a introducir por acá por atrás, le vamos a hacer unos orificios
uno por un lado donde va a ir botón y otro por otro lado donde va a salir el cable negro. Colocamos, sacamos el cable negro por el orificio que está más cerca a este círculo y a ese le vamos a soldar el caimán, ¿ok? El cable verde, el cable blanco del USB no lo vamos a usar, lo podemos usar para añadir otras cosas, o sea, para usarlo así, para añadir otras cosas, pero lo vamos a cortar, no vamos a usar ese, vamos a usar el verde, el rojo y el negro. Entonces, vamos a sacar el cable negro por acá y le vamos a soldar el caimán. Si ustedes quieren hacer un poco más largo, le agregamos un poco de cable más. El verde lo vamos a sacar por acá por el botón, ¿ok? Y el rojo lo vamos a sacar por la punta. Vamos a estañar acá la punta del punto del rojo y vamos a colocar la resistencia ahí. Y este otro lado de la resistencia va a ir aquí a la punta, ¿ok? Vaya así. Les recomiendo recortar este alambrito que está en la resistencia un poco más corto, que quede lo más corto que puedan hacerlo, para que no ocupe mucho espacio aquí, ¿ok? El otro lado del botón, como vamos a usar a reciclar el cable blanco, el otro lado del botón vamos a usar el cable blanco que cortamos, que no usamos, lo vamos a soldar a la otra pata, lo vamos a introducir por dentro y lo vamos a colocar aquí en la punta, ¿ok? Aquí en la punta esta donde se une, recuerden que esto va así, donde se une aquí la resistencia con esto va a ir a la otra pata, ¿ok? Vamos a hacerlo. Recuerden que las resistencias que vamos a usar son resistencias estas grandes, ¿ok? No las del teléfono. Estas grandes que aguantan un poco más de calor. Ok, entonces ya aquí colocamos el botón, adhieran el botón con algún pegamento, le quito el cable blanco, el cable rojo, vamos a soldar la resistencia acá el cable rojo y el otro lado donde se une con la punta al cable blanco. Y listo, aquí le soldamos la resistencia, el rojo donde empieza y el blanco donde termina y se une con la punta. Solamente hacemos es guardar esto con cuidado y vamos a tener nuestra punta. Y aquí tenemos nuestra punta
gear injector. Ahora vamos con lo último, pero no menos importante, nuestro adaptador AD20, ok. Acá solamente vamos a necesitar un puerto USB hembra, puerto USB macho y una resistencia entre 150 y 180 ohmios, ok. Acá yo sé, como les comenté, un OTG malo, le saqué el conector USB, micro USB, dejé lo que es USB macho, y aquí soldé cada una de las patas directamente a cada una de las líneas, menos la positiva. A la positiva la dejé aislada y le vamos a colocar la resistencia entre el positivo de aquí y el positivo de aquí, ok, de esta manera. Vamos a colocarlo. Ok, ya colocamos la resistencia, entonces vamos a armar este OTG. Ustedes lo pueden hacer con un cable que le corten la punta del macho, colocan un puerto USB hembra y con unos cables colocan, o como ustedes se les haga más fácil. Lo que les recomiendo es que sea así, pequeño, ok, que no tenga mucho espacio entre los dos conectores, porque esto es solamente un adaptador y no queremos que nos ocupe mucho espacio. Ya tenemos nuestro adaptador, ok. Ahora vamos a ver cómo funciona esta Gearbox modelo GG3 con todos estos accesorios. Bueno, muchachos, entonces vamos a explicarle cómo vamos a usar nuestra Gearbox y nuestros accesorios, ¿ok? Yo al principio del video les comenté que no le colocáramos el cargador cuando vamos a usar los métodos de medición, pero vamos a hacer una excepción porque estoy haciendo unas pruebas y lo vamos a conectar solamente cuando vamos a usar el método Kelvin, ¿ok? ¿Por qué? Porque como vamos a medir cortos, el método Kelvin lo usamos para detectar dónde está el corto. Va a drenar de poco a poco la batería, va a descargarla poco a poco, y eso nos va a afectar en la medición. Necesitamos una medición estable, entonces le vamos a colocar el cargador para que el voltaje de la batería se mantenga ahí. Otra cosa, nosotros le colocamos un interruptor para activar y desactivar la función de 10 amperios, ¿ok? La función de 10 amperios. Esto va a ser para medir con el método SMB, o sea, cuando nosotros desactivemos los 10 amperios, es para medir con el método SMB, que es para que solamente trabajen los miliamperios. Cuando estemos haciendo medición como si fuera una fuente, o como estemos haciendo uso de como detector USB, y cuando estemos midiendo con el método Kelvin, la vamos a dejar activada la función de 10 amperios. Entonces tienen que marcar en el interruptor acá, tienen que marcar cuando, en qué posición está activado y en qué posición está desactivado, ¿ok? Muy pendientes con eso. Entonces vamos a usar, para el método Kelvin vamos a usar nuestro cable Gear Injector. Para las dos funciones vamos a usar el Gear Injector, pero adicionalmente cuando vamos a usar el otro método, que es SMB, vamos a usar el adaptador. Para el método Kelvin solamente vamos a usar el cable lo conectamos y ya. Entonces, para medir con el método Kelvin vamos a colocar el multímetro en la función de 200 milivolts, ¿ok? Aquí está la escala de 20, la de 2 y la de 200 milivolts. Ahí es donde lo vamos a colocar. Perfecto. Vamos a usar solamente nuestro cable Gear Injector para el método Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar los 10 volts, los 10 amperios, la función de 10 amperios activada como normalmente. Vamos a encender nuestra fuente, ¿ok? Vamos a colocar nuestro cable Gear Injector, encendemos nuestro multímetro, ahí está, 200 milivolts, la fuente encendida y los 10 amperios activados, ¿ok? Ahí está.
Les recomiendo hacer el cable Jet Injector lo más corto que puedan. Yo lo hice de esta manera, que son aproximadamente 40 centímetros, porque como con esta función vamos a medir resistencias bajas, un cable más largo nos va a hacer una resistencia más larga. Yo aquí agregué un poquito más de cable al caimán, pero no lo hagan muy largo porque eso le va a afectar en la medición, o sea, la medición se va a hacer más alta, pues. La idea es que sea lo más corta posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, como ustedes ven allí, aquí me está marcando 200 milivolts, pero no está midiendo nada. Cuando yo aprieto el botón de la Jet Injector, es donde me mide. Como me está midiendo, el voltaje de la batería me va a decir ISPO, que me va a medir más de eso. Pero yo estoy en 200 milivolts, va a superar esa medición. Pero no importa. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, conectar el cargador. Listo, tenemos nuestro cargador conectado. Ahora vamos a cortocircuitar la punta y nuestro caimán para ver cuál es la medición más baja, o sea, cuál es la medición de un corto. Primero apretamos el botón para medir y después hacemos la unión aquí para hacer el cortocircuito. Ahí está, me está dando 190, aproximadamente 187, 190 milivolts, ¿ok? De 1 y aproximadamente 190 milivolts. Eso es un corto exacto, ¿ok? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque donde nos llegue esa medición o lo más cerca a esa medición, ahí es donde está nuestro componente dañado. En esa zona, en esa pequeña área, es donde está nuestro componente dañado. A ver, hay veces que solamente hay un componente donde estamos midiendo y obviamente va a ser ese. Pero donde no es, aunque toda la línea esté en corto, si nosotros medimos el punto A y resulta que en el punto B es donde está el cortocircuito, cuando midamos el punto A nos va a dar un valor más alto, y a medida que nos vamos acercando al punto B nos va a medir más bajo, y ahí es donde vamos a saber dónde está el corto. Ya vamos a ver ahorita eso en la práctica. Eso es para el método Kelvin. Para el método SMB vamos a quitar el cargador. Entonces, para medir con el método SMB vamos a colocar nuestro multímetro que mida amperaje, pero lo vamos a colocar en la escala más baja. En este multímetro la escala más baja son 2 miliamperios, ¿ok? Hay multímetros que miden microamperios, que bueno, si lo tienen, mídalo, colóquenlo ahí, pero si no lo tienen, igual nos va a funcionar colocándolo en 2 miliamperios. ¿Por qué? Porque 2 miliamperios lo que dice es que nos va a medir hasta 2 miliamperios, pero de ahí abajo también nos va a medir, es decir, que nos va a medir desde 1 microamperio hasta 10, 100 y 2 miliamperios, que son 2000 microamperios. Espero no esté un poco confusa la situación. Simplemente lo vamos a colocar en 2 miliamperios. Vamos a usar nuestro cable Jet Injector y el adaptador lo vamos a usar en unas ocasiones especiales, ¿ok? Esto lo usamos para medir el consumo de una línea. Para medir ese consumo en estos amperios, ahora sí vamos a usar el interruptor. Vamos a apagar el interruptor para que no mida 10 amperios, sino que mida miliamperios. Entonces ahí sí nos va a servir. ¿Qué pasa? El método Kelvin mide dónde está el cortocircuito, pero el método SMB lo que vamos a medir es si un circuito está en fuga o está malo a través del consumo que da. ¿Por qué? Porque acá, recuerden que esto tiene una resistencia, vamos a regular la corriente muy mínima. Así que un circuito no debería consumir nada si el equipo no está encendiendo, no está funcionando o si la corriente no es mucho, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque por lo menos en los iPhone, donde usamos para medir microamperios, verificamos todo lo que es U2, que son señales que no deberían consumir hasta que esté activo el circuito. Si tiene una fuga, el circuito está dañado, sí consumen mucho más. Entonces, sabemos que el método Kelvin lo vamos a usar para cuando hay cortos, y el método SMB para ver si un componente está bueno o si hay una fuga en él, ¿ok?
Para el método SMB, si medimos líneas de alimentación, como por ejemplo en el pin de carga, la línea positiva, nos va a marcar un consumo alto, porque esa es una línea que es una entrada y obviamente va a consumir mucho. Pero si vamos a medir las dos líneas de datos, ahí sí nos tiene que dar un valor bajo, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Para qué es el adaptador? Porque yo me puse a practicar este método, el SMB, y resulta que por lo menos en iPhone sí nos marca. En iPhone nos tiene que marcar todas las líneas de datos. Del U2 nos tiene que marcar aproximadamente 1.8 microamperios o 2 microamperios aproximadamente. Más de eso ya el U2 está malo. Pero resulta que en Android no pasa así. Me coloqué a medir las dos líneas de datos de un teléfono que yo sé que está malo y un teléfono que yo sé que está bueno, con esta técnica, que es la técnica normal, que es con la resistencia o regulando a 100 mA. Y resultó que la medición del malo y la medición del bueno me dio el mismo valor. Entonces no podemos usarlo con este método. Entonces me puse a hacer unas pruebas y fue donde me di cuenta que si reduzco más la corriente, ahí sí voy a observar si el comportamiento es un comportamiento normal o es un comportamiento malo. O sea, voy a ver una variante entre un teléfono bueno y un teléfono malo. Eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. Y por eso hice el adaptador, que lleva una resistencia que nos va a regular mucho más la corriente que va a pasar por allí. ¿Por qué sucede esto? Simple. Porque el U2 es un componente más pequeño y es un componente que hace una función distinta en el Android, que el que procesa los datos es el CPU. Y el CPU, como todos los componentes, uno consume más que otro y tienen otras funciones diferentes. Entonces esto lo vamos a usar más que todo para medir los datos en un Android, por lo menos en la línea de datos de USB, como ya lo dije, o por si tenemos la duda, porque si medimos una línea así y nosotros tenemos la duda que está malo, pero igual yo mido uno bueno y me da el mismo valor, pero yo tengo la duda, coloco el adaptador y vuelvo a comparar las dos mediciones, mido en uno bueno y en uno malo, y si me varía, entonces ya voy a saber cuál está bueno y cuál está malo. Vamos a la práctica entonces. Ok, muchachos, entonces vamos a hacer las mediciones acá ya en las pruebas, directamente en la board. Primero voy a medir, le ocasionamos un cortocircuito a esta board, ok. Acá está. Hicimos un cortocircuito para comprobar el método donde si nos ubica el corto bien. Primero voy a verificar de que donde hay corto, para que ustedes vean. Vamos a mostrar multímetro ahí. Ahí está el multímetro. Bueno, ahí está en continuidad o escala de diodos. Como ven, ahí estoy juntando las puntas. Entonces vamos a colocar una punta a tierra. Voy a colocar una punta a tierra y la otra la vamos a colocar a los pines de la batería, porque le hice ese corto, se lo hice a la entrada del PMIC que viene en los pines de la batería. Ven, ahí corto. Si medimos aquí en la entrada de el controlador de backlight, también hay corto porque él se alimenta de esa línea, y obviamente la línea donde ocasionamos el corto. Entonces vamos a usar el método Kelvin. Vamos a conectarle nuestro cargador a nuestra gearbox para poder hacer la prueba. Recuerden que esto es para que se mantenga estable la medición. Ya nuestro cable jet inyector está conectado. Voy a conectar el cargador acá. Y ahí, como lo ven, ya está encendida nuestra fuente. Ok, entonces el cable lo vamos a colocar, el caimán, al negativo o a alguna tierra. Yo lo voy a colocar aquí a aquí donde se coloca un tornillo. Ok,
colocamos nuestra gearbox en 200 milivolts. Ok, primero que vamos a hacer es cortocircuitar acá, esto es tierra también, para ver la medición que nos da. Yo coloco, aprieto el botón y me da 198. Ok, vamos a colocar, yo voy a subir la escala un poco porque este cable me está dando una resistencia muy alta, y si 198 es la escala más baja, cuando midamos en otras zonas donde no está el corto directo, nos va a dar más de eso. Entonces yo coloqué la escala ya en 2 volts. Ok, volvemos a hacer la prueba para probar, y ahí está, 195, 194 milivolts. Ok, les recomiendo cuando coloquen el cargador a la gearbox para hacer esta medida, le coloquen a un cargador o a una computadora, que sea un voltaje que se mantenga estable. Ok, entonces ya sabemos que el cortocircuito está en esta zona, así que por esta zona es donde nos debería dar ese valor parecido o más cerca a 195, que fue el valor más bajo que nos dio, que es un cortocircuito directo. Vamos a medir aquí, que es la misma línea que está en corto, pero no es aquí donde está el problema. Entonces lo coloco y aprieto el botón, y ahí está, 215, 216. Vieron que el valor subió, estaba en 195 cuando es un corto directo, así que por aquí no es, porque me dio 215. El otro que estaba en corto era esta pata, no estaba cerca de la bobina, esta del convertidor de backlight. Entonces yo lo voy a colocar la punta aquí y voy a presionar el botón. 218, 217. Por aquí tampoco es. Ya sabemos que por ahí no es, porque nos está dando un valor más alto de lo que es un corto. Y si lo colocamos en esta que es la línea, vamos a colocarlo acá. Este capacitor que está al lado de la misma línea, si se dan cuenta. Si lo colocamos aquí, 191, 190. Ahí está. Ese es el valor más bajo, 187. El valor más bajo que nos da. Entonces aquí es donde está el corto. Si yo vuelvo a comparar aquí, ven, 188. Yo compruebo aquí con tierra y vuelvo a comprobar aquí y me da el mismo valor. Así que esto es un corto directo, porque aquí es tierra y yo coloco y me da el mismo valor. Aquí en el convertidor de backlight yo coloco y me da 215. Y en los pines de la batería yo coloco aquí, que este es el positivo, me da 193, 192, y el corto directo es 183. ¿Ven? ¿Por qué me varió ¿por qué me varió el valor aquí? Porque si ahorita me dio 193 al principio cuando hice la prueba, ahorita me bajó un poco y me va bajando de poquito en poquito. Esto es porque la batería de mi gearbox está descargada. Entonces lo recomendable es que la batería esté full y le conectan el cargador. Aquí, como la batería está un poco descargada, bueno, me va bajando poco a poco, pero siempre lo que vamos a hacer es comprobar eso. Medimos una línea, medimos tierra y nos tiene que dar el mismo valor rapidito. Medimos esta, nos da más alto, medimos esta y medimos tierra. Entonces aquí está el problema, porque me dio lo mismo que me dio en tierra. En cambio aquí no, a pesar de que yo lo mido en continuidad y me da corto, y yo mido aquí en continuidad también y me da corto. Y este es un corto. Ven, ahí va bajando poco a poco, es porque la batería me está descargando. Háganlo con la batería totalmente cargada, ¿ok? Esto para el método Kelvin. Vamos a medir el método SMB. Para ello desconectamos el cargador. Colocamos el multímetro en 2 miliamperios y vamos a apagar la función de 10 amperios con el interruptor que le pusimos. Vamos a apagarla para que mida
para que mida en la escala de miliamperios. Yo lo voy a hacer con un iPhone como se hace tradicionalmente y después lo vamos a mostrar con Android para que vean. Ok, aquí tenemos un iPhone de la manzanita. Yo hice este dock test. Aquí está el dock test conectado al iPhone. Vamos a sacarlo acá para que lo vean. Está el dock test. Aquí están el 2, el 3, el 4, el 5 y cada uno de los puntos donde mido. Y esta es la tierra que le puse un caimán para probar. Okay, puse un caimán. Entonces yo voy a colocar esto al iPhone. Este caimán se lo conectamos al caimán de nuestro jar injector, porque es tierra, y vamos a medir con nuestra punta. Ok, acá no es necesario apretar el botón, simplemente vamos a tocar. Recuerden que esto es, a ver, el 1 está aquí, esto es dato, yo mido y me da 3 y 2 microamperios. Está bien. Mido aquí, me da 1 microamperios, está bien. Y me tiene que dar igual que el otro, 3, 4. Esto se supera porque esto es la entrada de alimentación. Esto es 3, 1. Aquí me tiene que dar igual que ese. Y el 7 este. Y 1. Ven, aquí está todo bien. Si esto yo lo mido aquí en iPhone, que me da 1 microamperio. Si yo mido aquí en iPhone y me da más de esto, me da 20, 50 o algo así, ya esto es un comportamiento mal del U2, porque esta línea va en U2. La 4 es la que va, que es la línea positiva, y esa consume un poco más. Como les dije, la línea de alimentación consume un poco más. Esto está bien para un iPhone, pero acá yo tengo este, que es es un Android, que tiene la línea de datos mala. ¿Por qué? Porque el CPU está malo. Si ven acá, este CPU está quemado aquí. Aquí está quemado. Eso es porque está dañado, tiene un corto en varias zonas. Inclusive una de las líneas de datos está en corto. Esta línea está en corto. Esta no está en corto, nosotros la medimos en continuidad y no nos da corto, pero está mala. ¿Cómo vamos a saber nosotros que está mala? Bueno, vamos a medir con el dock test. Este es otro dock test Android que yo hice. Igual de la misma manera, aquí está data plus, data menos, el positivo y el negativo. Yo voy a conectar esto, mi dock test, y vamos a medir. Entonces, como esto es colocamos nuestra pinza tierra, recuerden colocar nuestro caimán del jar injector tierra siempre. Entonces, si nosotros lo hacemos como hacemos en el iPhone con Android, obviamente el Android nos va a consumir un poco más porque estamos midiendo un CPU. Entonces vamos a colocar esto en otra escala. Vamos a colocarlo en la escala de 200 miliamperios. El positivo no lo midamos porque el positivo nos va a dar un valor más alto. Si nosotros medimos, bueno, acá es porque este voltaje no alcanza para arrancar, pero si nosotros medimos datos, vamos a hacer algo, vamos a medir normal, porque recuerden que yo aquí estas pistas están restauradas, entonces no las hicieron bien. Este es el que está en corto. Si yo mido, ven, me da 83 aproximadamente. Y si yo toco tierra, vamos a tocar algo que tenga tierra, esto me da 85. Ese es un corto, yo lo mido en continuidad y me da un corto. Yo mido esta línea, que es la otra que no está en corto, y me da 64.
ella no está en corto, pero sí está mala porque va a un CPU que está dañado. Me da 64. Ahora, vamos a comparar eso con un teléfono bueno. Entonces vamos a medir con uno bueno. Tenemos un Huawei aquí. Vamos a colocar la tierra, se la voy a colocar acá. Y vamos a medir Data Plus 65 miliamperios, Data menos 64.8, casi 65 miliamperios. Nos está dando el mismo valor que nos está dando con la otra, y la otra sabemos que tiene el CPU malo. Entonces aquí es donde vamos a usar nuestro adaptador. Simplemente colocamos el lado de macho a donde colocamos a la entrada a la salida normal de nuestra Gearbox, y el cable Gearbox lo enchufamos al puerto hembra. Ok, ya colocamos nuestro adaptador y volvemos a hacer las medidas. Medimos en el bueno y medimos en el malo, y de esta manera, con el adaptador, sí nos va a marcar, vamos a ver la diferencia entre uno bueno y uno malo. Data Plus nos da 4.1 miliamperios, Data menos nos da 4.1 miliamperios. Este es el bueno. Ahora midamos el que sabemos que está malo, que es este. Colocamos nuestra pinza de la Gear Injector a tierra y medimos. Esta fue, recuerden que esta está en corto, pero esta es la que nos midió y que está mala, pero nos midió igual que la otra. 13.5. ¿Vieron? Aquí es donde vemos la diferencia. La buena nos midió 4.1 las dos, y esta nos está marcando 13.5. Aquí es donde sabemos si el CPU está bueno o está malo. Ahí sabemos que el CPU está malo, y obviamente ya sabemos porque tiene este corto, pero cuando no sepamos físicamente lo probamos así. Entonces en Android vamos a seguir haciendo medidas, comprobando dónde más podemos usarla, pero si tenemos la duda, colocamos el adaptador y medimos. Si está bueno, nos tiene que dar el mismo valor con uno bueno y con uno malo con el adaptador, y si está malo, no nos va a dar el mismo valor con el adaptador. ¿Ok? En iPhone sí usamos el método tradicional sin el adaptador, simplemente el cable Gear Injector, y colocamos el multímetro en 2 miliamperios. Bueno, de esta manera ya probamos el método Kelvin y el método SMB. Recuerden, el método Kelvin es para quitar cortocircuitos, para detectar donde hay cortocircuitos. Aunque toda la línea esté en corto, vamos a saber una zona más reducida donde está. Y el método SMB es para comprobar, por lo menos en las líneas de datos, si hay un consumo excesivo, que va a leerse o vamos a interpretarlo como una fuga. Es decir, que el componente que está conectado administrando esa línea está mal. Recuerden, si no estamos muy seguros de una medición con el método tradicional, colocamos el adaptador y hacemos las medidas otra vez, comparándolo con uno bueno, y nos damos cuenta ahí si se diferencia uno de otro. Y ya obviamente, como tenemos el bueno, sabemos cuál es la medida del bueno, y si el malo varía de ella, bueno, entonces vamos a saber que totalmente está mal. Bueno, muchachos, este video se extendió bastante, pero espero que no haya quedado ninguna duda. Todo, muchachos, compartan los videos. Esta es la tercera versión de la Gearbox. Apóyenos, deben compartir en sus redes sociales, mándenselo a un amigo, a un compañero, a grupos. Apóyenos en eso. Vamos a subir el método GDA. Es un método que nos dimos cuenta, buscamos en la red y no encontramos ese método, así que decidimos innovar en aplicarlo. Y bueno, vamos a subir ese método, y junto con ello vamos a sacar la Gear G4, que le vamos a añadir ese método. Este método lo vamos a usar para
medir o presenciar las señales en una línea. Recuerden que esto se hace con el osciloscopio. Ahí no vamos a ser capaces de ver la forma de la señal, pero vamos a identificar si es un voltaje lo que está pasando por allí o es una señal, porque por lo menos en la parte de imagen que manda el CPU, si nosotros medimos con un voltímetro vamos a tener un voltaje, pero nosotros necesitamos saber si hay una señal, que es la imagen que nos manda, y de esta manera vamos a saber. Compartan, suscríbanse, apóyennos. Somos Yard Technology, máster de reparación de telefonía móvil.